Damos gracias a nuestro Dios porque podemos cantar esta gran verdad. Lo adoramos, le cantamos por lo que Él hizo en cada una de nuestras vidas. Él es nuestro Salvador. Él es el Rey de nuestro corazón. Todavía no reina, pero un día lo va a hacer. Mientras tanto, Jesucristo, el Rey de nuestro corazón. Segundo coro, mi Cristo, mi Rey. Qué lindo es poder pensar que el pueblo de Dios tiene incomparables promesas. ¿Cuántas veces escuchamos promesas de personas que están a nuestro alrededor? Promesas de líderes y de grupos políticos, sociales,
economistas, deportistas, pero qué bueno es poder pensar en las promesas del Señor Jesús. Él es el único que puede cumplir todo lo que dice. Nosotros nos equivocamos, pero Él siempre tiene su palabra que va a ser cumplida y que nosotros confiamos en esa garantía, porque nunca ha fallado y sabemos que nunca nos va a fallar. Seguimos alabando a nuestro Dios. Tercero de los coros, un coro que nos invita a la reflexión, un coro que nos invita a pensar en el amor de nuestro Dios y de nuestro cántico. Un cántico que es una verdad y que expresa, así como lo hace la fragancia de un perfume, expresa una gran verdad referida a nuestro Dios. Tengo un perfume que solo es para nuestro Dios. Qué lindo es poder pensar en que le podemos entregar nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Y como un perfume que aromatiza todo un lugar, así nuestra alabanza llega a la presencia de nuestro Dios. Último de los coros. Pensamos en los corazones, que siempre están con una necesidad. Bueno, se suple la necesidad cuando Jesucristo entra en el corazón. Nos limpia, nos vivifica, nos reconforta, nos renueva y nos hace nuevas criaturas.
Muy buenas noches, hermanos. Seguimos con el transcurso de la reunión, dándole gracias a Dios que ahora podemos abrir su palabra, podemos escuchar su voz. Eso es lo más importante y el motivo principal por el cual nos reunimos, nos juntamos, para que Dios pueda hablar a nuestra vida. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, está terminando el Señor Jesús el Sermón de la Montaña, y tiene este final que es muy conocido por la mayoría de nosotros, pero que es bueno traerlo una vez más a la memoria y reflexionar sobre las palabras del Señor Jesús, palabras de vida eterna. Dice el Señor Jesús, Mateo 7, 24, terminando, como decíamos, el Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El Señor Jesús va a comparar a un hombre prudente que le dio lugar a la sabiduría, que pensó, que analizó su situación, sus acciones y el porvenir, las consecuencias de sus acciones, y decidió obedecer a las palabras del Señor Jesús. Acá la característica está en hacer lo que Dios dice. El Señor Jesús lo compara con un hombre prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me escucha, que me oye las palabras que yo digo y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Una persona que no discierne, que no piensa, que no evalúa las consecuencias de sus acciones. Que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta es la diferencia que hace el Señor entre la mayoría de las personas. Están las personas que quieren obedecer a Dios, que quieren hacerle caso a sus palabras, y están las personas que escuchan la voz de Dios, pero no le dan importancia, no le dan valor. Prefieren hacer otras cosas, prefieren vivir a su manera. Y los compara con un hombre prudente y con un hombre insensato. Uno que edificó su casa sobre la roca, buscó un buen fundamento, y otro que edificó su casa sobre la arena. Qué bueno es que en esta noche nosotros podamos reflexionar cómo está nuestra vida en base a las palabras que escuchamos del Señor Jesús. Recibimos de muchas maneras la palabra de Dios, palabras, como decíamos al principio, de vida eterna. El tema es qué hacemos nosotros con eso. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos acerca del Señor Jesús? Entra por un oído, sale por el otro, conozco y no me gusta hacerlo, no quiero obedecerle. La Biblia me dice que si esa es mi actitud, soy una persona insensata y que mi destino es la ruina. Mi casa, mi vida, mi ser, si no le da lugar a la palabra de Dios y no busco obedecerle, mi vida, tarde o temprano en mi vida, va a llegar la destrucción, la ruina. Van a venir las tormentas, van a venir los problemas y no voy a tener fundamentos. Mi vida va a estar tan inestable que me voy a dar cuenta que todo lo que estuve haciendo hasta este día se desvaneció, se perdió. En cambio, si yo analizo mi vida, mis acciones y busco con esfuerzo obedecer a Dios y hacer lo que Él dice, le doy lugar a la prudencia. Y cuando vengan los momentos difíciles, mi vida va a tener fundamentos para no desanimarse, para no decaerse y para que nada pueda traer la ruina. Está el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas que nos da una característica más. Lucas 6:46. Nos muestra este mismo relato, pero con algunos detalles particulares que nos pueden ayudar a seguir entendiendo esta reflexión que hace el Señor Jesús para analizar nuestra vida. Si estamos siendo personas prudentes o si estamos siendo personas insensatas. Dice así el Señor Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Primer signo de pregunta, primer pregunta que hace el Señor a nuestra vida. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, 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 venimos a la iglesia, le alabamos, le confesamos, como cantamos recién, como nuestro Rey, es el centro de nuestra vida, pero después con nuestros actos hacemos otra cosa, hacemos algo distinto. Y el Señor se pregunta, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y después no hacen lo que yo les digo. No tiene lógica eso. Eso hace una persona insensata, que está poniendo su vida, su hogar, todo lo que tiene, se está fundamentando en la arena. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que osó no hizo caso. Dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Leíamos este relato paralelo que nos da una característica más de la persona que es prudente. Veíamos que la persona prudente hace caso a la palabra del Señor Jesús y edifica su casa sobre la roca. El insensato, el necio, edifica su casa sobre la arena. Dice acá Lucas que el prudente escuchó la palabra de Dios y cuando es prudente y cuando hace caso a la palabra de Dios, el Señor lo asemeja a una persona
que edificó su casa sobre la roca. Pero dice dos palabras, cavó y hondó. Esta es la característica de la persona prudente que quiere obedecer a Dios. Tuvo que hacer un pozo, tuvo que trabajar. Nos muestra este relato que las dos personas, el prudente y el insensato, tienen que hacer su casa sobre el río. Y uno decide empezar a trabajar. Dice que empezó a hacer un pozo, empezó a hacer un agujero, empezó a cavar, y hondó y siguió cavando hasta encontrar la roca, hasta encontrar el fundamento. Y ahí empezó a hacer los cimientos de su casa. Analizó que para que la casa no se cayera, tenía que ir hasta un lugar firme. Y para eso tuvo que trabajar. Tuvo que hacer un pozo, tuvo que cavar y hondar hasta poder llegar a la roca. El insensato edificó su casa sobre la arena. ¿Cuánta facilidad podemos tener para hacer un pozo en la arena? Ni siquiera eso dice que hizo. La apoyó directamente sobre la arena su casa. Y las dos casas que estaban contra el mar, contra el río, ven venir las olas, ven venir el viento, el río entra con ímpetu, la fuerza del agua contra las dos casas, y el que no estuvo dispuesto a trabajar, el que no se esforzó, el que no le dio interés a la palabra de Dios, empieza a experimentar la ruina. Pero el que estuvo dispuesto a ir hasta la roca y encontrar ahí un fundamento seguro para edificar la casa, es el que después recibe las consecuencias de esa actitud, de buscar su fundamento sobre la roca. Nuestra vida tiene que estar buscando constantemente hacer la voluntad de Dios. Eso es estar trabajando y esforzándonos para obedecer a Dios. Y si Dios me dice que no tengo que mentir, yo no tengo que mentir. Y si Dios me dice que no tengo que robar, yo no tengo que robar, que tengo que buscar la honestidad, que tengo que buscar la sinceridad, que tengo que amar a los demás, que tengo que amar a mis enemigos. Cuando empezamos a descubrir en la Biblia lo que Dios nos enseña, nosotros automáticamente tenemos que buscar obedecerlo, hacerle caso. Eso requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. No es fácil a veces obedecer a Dios, pero es lo mejor. Es lo que trae bendición a nuestro futuro. Es muy fácil hacer una casa sobre la arena y es rapidito, no hay que poner esfuerzo. Muchas veces nuestra vida cristiana la evaluamos con decir voy a ir a la iglesia, voy a estar el domingo en la iglesia. Y nos conformamos con hacer eso. Es como dar la primer palada en la arena. Es algo fácil, es algo sencillo. Y decimos, yo ya está, ya cumplí, ya obedecí con el Señor. El Señor quiere mucho más de nosotros. Quiere que trabajemos, que nos esforcemos, que sigamos obedeciendo a su palabra. Que no nos acordemos de Él solamente los fines de semana. Su palabra está a nuestro alcance todos los días para que en cada momento de nuestra vida nosotros le estemos dando lugar a esto. A ser personas prudentes que queremos obedecerle, que queremos hacerle caso. Que Él sea el que guíe nuestra vida diciéndonos, por acá sí, por acá no, esto sí, esto no. Cuando empezamos a buscar la voluntad de Dios, Él es el fundamento de nuestra vida y nuestra vida encuentra estabilidad, encuentra seguridad. Que el Señor nos dé sabiduría para poder escoger esto, seguir obedecerle, seguir sus mandamientos, aunque pueden costar al principio, después es algo que trae felicidad y que la persona se empieza a acostumbrar, como cualquier cosa que empezamos a hacer cotidianamente. Y cuando empezamos a obedecer a Dios cada vez más, después se hace cada vez un poco más fácil. Y la mente, el oído, los ojos empiezan a tener más sensibilidad a las cosas de Dios y se nos hacen más familiares. ¿Cuántos mandamientos de Dios están lejos de nuestra vida? Porque la palabra de Dios está lejos de nuestra vida. Porque solamente escuchamos y no hacemos. Dios nos llama a la reflexión en esta noche, a que podamos hacerle caso, a que podamos obedecerle. Eso es cavar y hondar. Eso es llegar hasta lo profundo y encontrar la roca. Y ahí empezar a poner los cimientos de nuestra vida. ¿Va a costar? Seguro que va a costar, pero vale la pena. Vale la pena trabajar y esforzarse para obedecer a Dios. Eso trae los mejores réditos y las mejores consecuencias a nuestra vida y a nuestros actos. Cada acto, cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, para bien o para mal.
Ese es el ejemplo de esta parábola. El que no quiere hacer caso a Dios, tarde o temprano va a experimentar la ruina. Y el que quiere cavar, hondar y trabajar hasta llegar a la roca, obedeciendo cada día a Dios, también va a haber su fruto. Van a venir los problemas, van a venir las dificultades y va a haber un fundamento. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y sea ella la que pueda seguir trabajando en nuestros corazones y en toda esta semana nos motive, nos aliente y nos ayude para que podamos obedecerle. Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo que pudimos compartir. Recordaba y pensaba en lo que nos compartía Walter, lo importante que es cavar adentro, ¿no? Cavar hasta llegar a la tierra firme. Recordaba esas épocas de trabajo donde hay que hacer una zapata de 1 metro por 1 metro, y había que bajar 1 metro también. La pala de punta tiene 30 centímetros, y casi siempre son 3 paladas lo que hay que bajar, son 90, y cuando llegábamos ahí, me acuerdo que Carlito nos venía con el metro a medir, y los 90 no eran 1 metro, faltaban 10 centímetros, y esos 10 centímetros, en realidad las primeras 2 paladas, los primeros 60 iba bien, la última palada era la más dura, porque justamente ya empezaba a llegar la tierra firme, que era la tierra marrón, la tosca. Y esos 10 centímetros a veces, no, faltan 10 centímetros, hay que ahondar, hay que seguir trabajando. Y recuerdo que esa parte era la más difícil, ¿no? La que había que sacar despacito la tierra de a poquito porque estaba dura, pero que es lo fundamental para que después la casa no se caiga, ¿no? Y qué bueno pensar en eso, que a veces, aunque el trabajo parezca insignificante, vale la pena porque justamente eso es lo que le da a la casa firmeza para cuando vengan los momentos de adversidad, las tormentas, los ríos, los vientos, y golpeen con ímpetu. Eso es lo que hace el sistema de Satanás, lo que busca es eso, golpear la vida con diferentes circunstancias. La mayoría de las personas solemos tener circunstancias difíciles que golpean la vida, pero qué bueno es esforzarnos en este tiempo quizás de preparación, cada uno de nosotros, para llegar hasta la roca, para que justamente nuestra vida quede firme. Damos gracias al Señor, terminamos orando a nuestro Dios y después sí nos podemos saludar y recordamos algunos anuncios que ya les adelanto antes de la oración. Tenemos algunas buenas noticias para poder compartir todos juntos. Oramos y terminamos este momento. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos hacer caso al ejemplo del Señor o a la invitación del Señor, que la persona prudente es aquella que escucha la palabra, pero que se esfuerza por ponerla en práctica. Queremos, Padre, tener en cuenta este consejo tuyo, tener en cuenta esta actividad, proponérnosla hacer todos los días de nuestra vida, escuchar tu palabra, pero también ponerla en práctica. Que no solo nos quedemos con escuchar, porque justamente esa es la diferencia con el hombre insensato. Él solamente escuchó, pero no puso en práctica lo que escuchó. Muchas veces nosotros escuchamos tu palabra, escuchamos tu voz, pero nos cuesta ese paso de obediencia, ese sacrificio, ese esfuerzo por poner en práctica. Te pedimos tu ayuda y te damos gracias por este tiempo donde pudimos compartir juntos. Acompáñanos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, decíamos, recordemos, de lunes a sábado.